mando un abrazote. Vamos a estar platicando de este tema ahorita, sí, con Fernando Sánchez, para que te quedes con nosotros y escuches todo el tema que está buenísimo. Sí. Te mando un saludo y un beso a todas Zacatecas. Bueno, ahí estamos. Fernando. Fíjate, ya están llegando preguntas. Ya hay preguntas. ¿A poco? Ahí te va. Ya tenía 2 semanas sin venir. Es ¿verdad? que te la pasas viajando y de conferencia. Dice, buenos días, tengo 46 años. Mi esposo y yo no pudimos tener hijos. No sé si influyó que ya tengo unos buenos años. Con un riñón se lo doné a mi hermana. Los dos estamos tranquilos, pues. Bueno, mientras esté feliz, a eso venimos. Entonces está cumplido el objetivo. Constantemente Pues sí. le pedimos a Dios que solo sea su voluntad. Claro, aunque debe de haber una razón, porque nos protegemos siempre. Si no hay hijos es porque nos estamos protegiendo de algo. ¿Ah, sí? Y hay que indagar para que eso se desbloquee. Ok. Podemos hablar de eso en otro tema, en el tema de los hijos, en cuanto a tener o no poder tener, si gustan. Bien. Sí, es que creo, Fernando, que hay diferentes situaciones, ¿no? Quienes no pueden tener de verdad. ¿Y quién no quiere? Quien no quiere tener, quienes Eso es no lo que pueden vamos a tener ver porque a ahora. lo mejor no tienen pareja y ya les pasó la edad. O sea, O que deciden, es como distinto, ahorita ¿no? las niñas están operando a los 15 y Sí. 6 años, que no quieren tener hijos. Sí. Oye, pero también hay quien quiere tener hijos y intentan y tanto su hambre de tener bebé que dicen por ahí, pues que se bloquean psicológicamente. Sí, bueno, realmente siempre hay una razón detrás biológica. Digo, Bien. siempre es por sentido de supervivencia. Si mi papá muere cuando yo nazco, o después de yo nacer, pudiera yo bloquear esa parte, porque si yo me caso como mujer y pienso tener hijos, en mi inconsciente puede morir el papá de mi hijo si yo me embarazo. Yo lo he visto eso en consulta, hay un bloqueo. También hay de que se vaya el hombre, tengo miedo a que se vaya porque mi papá en cuanto nací se fue. Si yo me embarazo y tengo un hijo, mi esposo se puede ir. O sea, hay muchísimas razones, ¿no? A veces el hombre no da las condiciones, si es alcohólico, no es proveedor, es violento, no da las condiciones, sobre todo cuando los hijos se pierden antes de los 3 meses, el hombre no da las condiciones para que yo esté embarazado, o sea, mi pareja. Cuando se pierde después de 3 meses, Ajá. son programas que tiene la mujer, o sea, son miedos y creencias que tiene la mujer que hay que desbloquearlas, evidentemente. ¿Sí? Ahora, también está la parte de lo que vamos a hablar hoy, que es de los que deciden, bueno, también porque no pueden tener o deciden conscientemente no Cuando quiero deciden. tener Ajá. hijos, y eso puede ser traumático a nivel familiar, sobre Sí. todo en el hombre. Y te voy a decir por qué más en el hombre. Y vamos a entender muchísimas cosas. Ok. Biológicamente, el hombre siempre tiene que tener hijos para continuar la descendencia. Y sobre todo eso tiene que haber un varón mínimo. Normalmente se espera que sea el primero. Biológicamente tendría que ser varón. Cuando no hay varones es más fácil que el hombre se vaya o que tenga intimidad con otras mujeres o tenga hijos fuera del matrimonio. Bien. Buscando inconscientemente el hombre. ¿Y por qué se da esto? Voy a hablar de manera simbólica, con todo respeto, ¿no? La mujer vendría siendo, poniendo un ejemplo en cuanto a las plantas, que también son seres vivos. Vivos, claro. La mujer viene siendo la tierra fértil. Con todo respeto, podríamos hacer esa comparativa, que también da pie a la vida y es parte importante de la vida de una planta. Pero sin semilla no hay planta. Sí, Sí. claro, claro. Y aquí viene lo interesante, la que decide qué tipo de planta o fruta va a ser no es la tierra fértil, sino la semilla. Así es. Y el hombre es la semilla. Así es. ¿Sí? Entonces, el que dicta que la sangre, el linaje continúe, es el hombre, El hombre. no la mujer. ¿Me explico? Por eso, biológicamente, el hombre, si viene alguien, si yo tengo niñas, si viene alguien a poner su semilla, está poniendo la fruta o la línea de la planta, Así es. viene de otra familia, no de la mía. Entonces, por eso es tan importante para el hombre continuar con ese linaje de la sangre, de mi sangre, que siga habiendo, vamos a poner otra vez las plantas, que sigan siendo manzanas con esta calidad, por decirlo de alguna manera, perdón. Sí, Está muy tonto el ejemplo, pero Pero- quiero ser muy sencillo para que se comprenda. Ahora, eso es muy importante. Ahora, si se decide que no hay, porque yo he visto familias, una no puede porque tuvo un accidente, quedó inválido, está cuadraplégico, y la niña, que es la única mujer que podría dar hijos, no quiere tener. Y eso es muy común ahora. Sí, Lo sí. platicábamos ahorita Susana y yo. Si arriba, en el árbol familiar, la abuela tuvo 15 hijos, 20,
por creencia, por religión, porque son los hijos que Dios me mande. Ella, obviamente, ninguna mujer después del tercero quiere tener más. Después del cuarto. Obviamente sabemos que si tú eres hijo número 3, 4, eres hijo no deseado. Suena fuerte, pero así es. O sea, ninguna mujer después de 4 o 5 quiere más. ¿Pero qué era? Pues el abuelo a veces hasta las obligaban, llegaban tomados y las obligaban a tener intimidad. Y no había protección, no se usaba eso. Y eran los hijos que Dios me mande, ¿no? Claro. Por religión. Hay tantos hijos que se vive traumático eso. Y si hay violencia por parte del hombre, del abuelo, vamos a encontrar nietas que no quieran tener hijos para no sufrir como la abuela, porque la memoria de la información no se pierde. La epigenética de la ciencia ya reconoce la herencia de esta información. Entonces, si se vive este trauma, que se vivió nuestros abuelos, somos la generación de que los abuelos tuvieron 10, 12 hijos, Sí, claro. 15, nuestros hijos probablemente no van a querer tener hijos. Y si fue violento el abuelo, agrégale, no van a querer tener pareja. Desde niños están diciendo, yo no quiero tener novio, yo no quiero tener novia. O bien, si la violencia fue extrema, podría optarse por decidir como mujer estar mejor con otra mujer. Porque con ella no voy a sufrir esa violencia. Ella es amorosa, es femenina. Y un hombre me puede hacer daño, porque arriba hay abusos, hay golpes, etcétera. Claro. Es Mira, un tema súper interesante. Muy interesante. Dice, mi esposa y yo no podemos tener hijos. Eso nos frustra. El pensar en que no podré tener descendencia me frustra. ¿Cómo poder superar? ¿No quiso o no pudo? No pueden. No No pueden. puede, ajá, su esposa y él no Bueno, pueden yo tener. te digo, si están en edad, o sea, menos de los 40 o rondando los 40, acérquense a una consulta de biodesplamación, no porque yo les venda, puede ser conmigo, con cualquier persona. Es un bloqueo y se puede desbloquear cuando se detecta cuál es el miedo inconsciente, ¿sí? Ahora, si biológicamente el órgano definitivamente no puede dar las condiciones, pues ahí se descarta, ¿no? Pero sí se puede desbloquear. Ahora, la otra es que si no, pues hay que caer en la aceptación. Ahora, el sistema familiar, hay algo que le llamamos dobles. Dobles, mira, para mí la vida nunca se pierde, te voy a explicar por qué. Y la reencarnación existe, ¿por qué? Nosotros sabemos en biología que la información viaja entre persona y persona, hablaba de la epigenética. ¿Qué quiere decir esto? Que información de mi abuelo y de mi papá y de mis ancestros están en mi cabeza, en mi inconsciente. ¿Sí? Eso se llama alma. La información le llamamos alma. Entonces, si nos vamos a la biología, tratarlo de comprender es el cuerpo, la información, el alma de mi papá y mi mamá, de mis abuelos, en mí, en otro cuerpo. Entonces, la información en otro cuerpo, es la reencarnación. Entonces, realmente nosotros reencarnamos en nuestro propio árbol familiar. O sea, es la información mía. Yo te puedo decir que he repetido. Por ejemplo, analicen su árbol y van a ver que se casaron a la misma edad que su mamá o de la abuela. Conocieron a un maestro y su abuelo era maestro y se enamoraron de él. Repetimos esa información. Es como si estuviéramos repitiendo la misma historia que ellos. Y cuando conoces ya esta información, que yo la conozco a profundidad, yo te puedo decir, esto es como mi papá estuviera repitiendo su vida y estuviera dentro de mí. Y viéndolo desde esa manera, entonces la información no se pierde, continúa. Ahora, si yo no tengo hijos, mis hermanos sí. Mis hermanos sí. Si yo tengo información de mi abuelo y de mi padre, mis sobrinos también la tienen. Entonces la descendencia continúa, si es que hay hermanos, ¿eh? Porque sí, si eres sí. hijo único y ahí ya Vuelvo a aparte lo no quieres mismo, tener hijos, vamos a- ahí sí se pierde. Ahora, yo creo que cuando ya no continúa el linaje, hay una razón, que es que ese sistema familiar ha concluido su reparación. Porque para mí el sentido biológico de la vida es venir a reparar a los ancestros, venir a mejorar la vida que ellos tuvieron. Y yo creo que cuando un árbol termina es porque eso queda concluido. Ok. Aquí dice, buenos días, soy Lucy, tengo 39 años. Tuve una pareja que duré 14 años y nunca tuve hijos con él. Me separé hace 7 años y ahora tengo meses con otra persona. Nos juntamos, me hice estudios y todo salió bien. No he quedado embarazada, estoy muy desilusionada. ¿A qué se debe? Bueno, hay que checar. Si ella está bien, hay que checar él. Pero mira, muchas mujeres, los dos están bien y no pueden. Ajá. Hay un bloqueo inconsciente. Te digo, razones puede haber un montón. Desde tener miedo a que se muera mi hijo, porque la abuela y mi mamá perdieron el primero. Entonces, por memoria, el primero se va a morir y yo tengo miedo a sufrir eso, me protejo. Puede ser
por ejemplo, me tocó una consulta de una chava que su papá murió cuando ella nació y cuando le pregunto, entonces si tú te embarazas, ¿qué va a pasar? Y volteé a ver a su pareja y llorando dice, él se va a morir. Entonces digo, bueno, ese es un bloqueo inconsciente. Sí, claro. A los menos de 2 meses quedó embarazada. Y yo le había dicho, le vas a poner Fernando Fernanda. ¿Se llama Fernando? ¿Y sí? No le pusieron como yo, pero lo que tú te citas, muchos casos como ese, es un bloqueo inconsciente, sobre todo si biológicamente está tu cuerpo bien, ¿por qué no quedó embarazada? Hay un bloqueo, ¿sí? Y te van a decir, no produce esta sustancia, no esto. Pues sí, quizá no la produces, pero porque estás bloqueado para no tener hijos. Entonces, chequen la parte emocional, no dejen la médica, siempre hay que guiarnos por la parte médica, hay que ser responsables. Sí. Pero busca la parte emocional también, no la descartes. Claro. Dice por acá, mi pareja y yo no hemos podido tener hijos, pero porque mi pareja se le complica tener relaciones. Pienso que tiene miedo a algo. Sí, claro. Claro, también cuando hay eyaculación precoz también hay un miedo a quedar embarazada, porque sí aceptas el placer, pero no el riesgo de embarazar, porque uno se tiene relaciones para tener placer o tener hijos. Esos son los dos. Entonces, si tú sí aceptas el placer, porque sí puedes tener un orgasmo, pero no acepto, no entro para no embarazar, pues entonces de alguna manera estás protegiéndote. ¿De qué? No del orgasmo, del embarazo. Mira, hay una pregunta que yo hago en general que es muy buena. Vamos a hacerlo en psicología inversa. Si tú quedas embarazada y tienes hijos, ¿qué puede pasar que no quieres que pase? Y entonces empieza a hacer una listita, que se muera, que No, se pues enferme, varias cosas. que lo abusen, que me lo roben, que me lo quiten Un en el hospital. accidente. Entonces lo que Sí, pues son apuntes, muchas cosas, trata de muchos buscar, sí, pero siempre hay uno que predomina, y trata de buscar si alguien en tu árbol familiar vivió ese miedo que tú tienes, o sea, lo vivió en la realidad. Pero porque el Fer, miedo viene de ni algún modo lado. que las ¿eh? mamás no tengan miedo. Siento que siempre Sí. hay miedos, Sí, corazón, ¿no? pero no todas No tienen el tan mismo intenso. miedo. Y no todas el mismo. A ver, por ejemplo, tú puedes tener miedo a que ya nacido, que te lo roben. Y ella va a tener miedo a que se muera al nacer, que se les caiga. Ay, no. ¿De dónde viene ese miedo? Mira, yo he tenido mamás en consulta que traen su hijo recién nacido y no lo quieren agarrar. Que les da Dicen, miedo lo que se amo, les- lo quiero, pero no puedo agarrarlo. Vamos a la abuela y a la abuela se le cayó un hijo y se murió. Ah, pues, él que tiene Mira, esos Fer, primos que se le Tenemos caiga. miedo todos, pero no tenemos miedo Sí, de lo claro. mismo. Y de lo que tengamos miedo es lo que hay que preguntarnos, ¿de dónde viene este miedo? Es inconsciente. Ahí vamos a encontrar qué pasó y desbloqueamos el miedo, porque a nivel consciente dices, ok, Consciente, ya sí. entendí de dónde viene mi miedo a embarazarme. ¿Y cómo pero se desbloquea? Así, ya entendí de dónde viene mi miedo a embarazarme, ya entendí que a la abuela le pasó esto, pero también comprendo conscientemente ya que no necesariamente me va a pasar a mí. Y además asumo el riesgo. Corro el riesgo de poder perder un hijo, que no es una garantía que lo tengas, por tal de tenerlo. Pero cuando lo aceptas también sueltas el miedo, porque dices, acepto lo que pueda pasar, sueltas Claro, el miedo. suéltalo. Y entonces desbloquea y quedas embarazada. No suelten el miedo, porque al rato todos vienen Oye, embarazados. viene aquí. embarazada Susana, todos aquí. Oye, No suelten el miedo. Hola, Ramírez y apáganse todos. las cámaras de embarazados. ¡Qué miedo! Dice, yo perdí a mi hijo a los 3 meses de embarazo y ya no pude tener hijos. Tengo 52 años. Esto es Se muy bloqueó. doloroso. Sí es doloroso, pero mira, también tiene sus ventajas no tener hijos. O sea, yo digo, todos los eventos son neutros. Fíjate bien, nada es bueno ni nada es malo. ¿Qué determina que el evento sea bueno o malo? Lo que hagas con él. Exacto. ¿Cómo lo Yo te aceptas? puedo, exactamente. Yo puedo decir, oh, bueno, no tuve, está bien, pero me dediqué a partir de ahí a viajar o tengo libertad. Entonces no estuvo tan mal. ¿Me explico? O sea, lo que va a determinar que esté mal algo es lo que hagas con eso. Entonces yo puedo haberse muerto mi papá, pero si a partir de ahí pude hacer otras cosas, pues qué padre. Entonces siempre está la polaridad positiva-negativa, hay que agarrarse de lo positivo. Claro. Como decía el Muy bien. Chicharito, hay que imaginar cosas fregonas, ¿no? Y me hables de Sí, Chicharito. claro. Ni me hables de ese. Me lo menciono. Gracias, ¿Perdieron muchas ayer? gracias No me acuerdo. por haber estado con No, nosotros. gracias a ustedes. Aquí estaré siempre que me inviten. ¿Perdieron ayer? Con No sé, muchísimo encuentra gusto. en tus redes sociales. Fernando Sánchez Biodesprogramación o Fernando Sánchez Bio. Oye, quedaron llamadas también muy Gracias, Fer. interesantes. Ojalá se pueden No comunicar nos contigo. abandones. Gracias, Fer. Fer. Vamos pues, Queremos vamos. mucho aquí el día a día. Claro que sí. Aquí nos vemos.